Perdón a todos por estos minutos de pérdida, entonces voy a transitar por estos primeros slides rápidamente porque ustedes ya han escuchado algo de esto. Entonces, el ABCD de las canchas latinoamericanas, que no se aplica estrictamente a todos los países, sobre todo aquellos que tienen condiciones áridas, desérticas y semidesérticas, como Perú y Chile, pero en la mayoría de los casos de los otros países, los problemas redundan en un exceso de agua en determinadas épocas del año, cómo manejar los excesos hídricos y su efecto sobre los partidos y el uso del campo de juego entre partidos también, el barro que se produce o lodo por estas situaciones, lo cual conlleva, si esos suelos son arcillosos, a un problema de compactación, y eventualmente todo esto redunda en un gran concepto que se llama drenaje, que es el problema que afecta principalmente a todas las canchas en Latinoamérica y por la cual se han suspendido grandes partidos de grandes copas y hemos visto también en malas condiciones canchas que tal vez 7 días antes habían estado en perfecto estado y que sin embargo no toleran unos pocos minutos de uso a veces cuando es bajo la lluvia o luego de una lluvia copiosa. Otro ABCD de las canchas es el abuso, la dificultad que tenemos nosotros para controlar un uso racional de las canchas y el uso excesivo que se realiza de ellas, la biología, las enfermedades, las condiciones que afectan a la sanidad de nuestro césped, entre ellas la capa negra, que sería la letra C. La capa negra es una condición muy recurrente, muchas veces no diagnosticada, que tiene que ver con situaciones de exceso de agua, de anaerobiosis en el suelo, y tenemos eso, es muy común aquí en la Argentina. Finalmente el dinero, que no es que el dinero no esté, pero no está para nosotros, no está para nuestras canchas, es el mundo del fútbol, el mundo del rugby, el mundo de muchos campos deportivos maneja muchísimos recursos, pero a veces no hay una conciencia, que es lo que tenemos que generar para que se realicen inversiones en nuestros campos de juego. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con las canchas en Latinoamérica? Estamos siendo comparados con las canchas europeas y en algunos casos con algunas canchas americanas de una manera un tanto injusta porque el grosso del público y de los dirigentes y de los entrenadores e inclusive los mismos jugadores desconocen que hay grandes diferencias estructurales entre las canchas de Europa y las canchas nuestras. Nosotros, en términos relativos, obtenemos muy buenos resultados con nuestras canchas para las limitaciones que tienen. Entonces, registramos en este momento un atraso bastante significativo que algunos países están empezando a transitar favorablemente, como Brasil, que ya tiene algunas canchas de arena, Chile, Perú, que también. Pero bueno, tenemos que hacer un gran cambio. El problema principalmente deriva de este mal drenaje que ya mencionamos en los primeros slides, los bajos presupuestos que manejamos nosotros para nuestros clubes, y esta falta de conciencia, que es un proceso de educación y de difusión de conocimientos, como lo que estamos intentando hacer en este momento, para que todo este esquema que se retroalimenta de una manera negativa se modifique. ¿Cuáles son los problemas entonces de estas cuestiones que tienen más que ver con lo que está abajo del césped que lo que está arriba? Compactación y dureza del suelo progresiva, un piso blando con facilidad para el anegamiento, lo que hace que se suspendan partidos, lo que hace que haya también roturas a lo largo de un partido que deslucen el juego, que el césped en esta condición de compactación, piso blando, excesivamente húmedo, resulte débil, ralo, muy susceptible a enfermedades fúngicas en especial, y la capa negra que ya mencioné hoy, que se produce en los primeros centímetros del suelo, es una reducción del azufre a ácido sulfídrico, que es un gas, y el gas produce esa coloración negra con olor a huevos podridos, que mata las raíces porque son sumamente tóxicos. Mayores daños por el uso, con lo cual la recuperación para el próximo partido, para el próximo entrenamiento es sumamente difícil, sobre todo en épocas invernales. Piensen que en este momento deberíamos estar jugando en Argentina la Copa América, y realmente había un panorama complicado para jugar la Copa América
a un mes y medio de haber resembrado con raigrás, con época de lluvias que este año ha sido bastante benigno en ese sentido, y con todas nuestras canchas que son en el 99,9% son canchas de suelos nativos. Contaminación de malezas, que ocurren también por estas roturas, todos estos lugares, esto es como los piques en los greens de golf, donde se produce el pique de la pelota, es donde entra la poa anua y donde se contamina, y donde nosotros se produce este divot, esta rotura de la cobertura de césped, que es donde penetran también la poa anua, especialmente durante el invierno, en nuestros campos de juego. El alto consumo de productos, entre semillas, agroquímicos, panes de césped, porque estamos en un proceso de rotura y recuperación permanente, un difícil manejo agronómico. Muchas veces cuando tenemos un partido muy complicado en el invierno, la recuperación de ese césped no es posible hasta que viene el próximo entrenamiento o el próximo partido. Lesiones frecuentes en los jugadores, este es un tema sumamente importante que vamos a ver más adelante, y costosas cancelaciones de partidos que a veces ocurren el mismo día en que el partido se está jugando. Entonces ya hay un despliegue de las cámaras de televisión, de la seguridad, la policía, muchas veces ya están sentados los espectadores en sus ubicaciones, se ha hecho una campaña de venta y de publicidad, y ustedes saben que el negocio del fútbol hoy, hay una banda horaria asignada en todos los canales del mundo para determinados campeonatos, determinados torneos, y es imprescindible que el partido se juegue en esa banda horaria. No se puede estar trasladando de un horario al otro porque empieza a generar todo tipo de inconvenientes para lo que alimenta principalmente el fútbol, que es el dinero de la televisión. Entonces, si vamos a redondear, ¿cuáles son los 6 factores que tenemos que prestar atención en un campo de juego para garantizarlos? La jugabilidad, la performance, la estética, la sustentabilidad de lo que estamos haciendo en el tiempo, la previsibilidad, que sea esto que me estoy refiriendo, de que sepamos que el sábado a las 6 de la tarde vamos a jugar ese partido sí o sí, no importa cuál es el clima que tengamos, y podemos nosotros hoy con ciertas ayudas de los pronósticos meteorológicos, que son cada vez más acertados, tomar algunas medidas previas, pero tenemos que tener la base que nos asegure que ese partido se va a realizar, y la seguridad para el jugador, que era un punto que antiguamente calificaba en algún lugar bastante bajo dentro de las prioridades de un campo de juego, y hoy algunas instituciones como FIFA, como sus federaciones regionales, como la Sports Turf Managers Association, lo ponen en primer lugar. Entonces, la previsibilidad de esto que me referí recién, ¿cuántos partidos hemos visto anegados, suspendidos? En general en la Argentina se calcula que un partido suspendido le cuesta a un club de los grandes, le cuesta $200.000 a $250.000, la suspensión. Cuando uno después pide una máquina helicoidal, o pide un sistema de riego, o pide unas luces de crecimiento porque tenemos problemas de sombra o lo que fuera, es muy difícil que nos otorguen $50.000 o $100.000. Podemos estar años reclamándolo, pero sin embargo en un día, por una cuestión estructural que todavía no cala dentro de la mentalidad de los dirigentes, podemos perder $250.000. De hecho, $250.000 puede ser en algunos países el costo de hacer una cancha moderna que elimine para siempre estos problemas de drenaje. Vamos a tratar de entender con unas nociones básicas de suelo por qué están los problemas de drenaje. Bueno, las partículas de suelo se clasifican normalmente de acuerdo a su tamaño de partícula. Entonces podemos tener arcillas que son menores a 0,002 milímetros. Fíjense, el tamaño es casi difícil de observarlo a simple vista. Los limos están entre 0,02 y 0,05, y luego vienen las arenas. Las arenas están entre 0,5 y 2 milímetros. A la derecha del slide ustedes pueden ver cómo se comparan los tamaños de partículas de estas 3 grandes divisiones granulométricas. Entonces, ¿cómo interactúan en un suelo
estas tres partículas. Por supuesto, si estamos hablando de una zona desértica, norte de algunas zonas de Perú, norte de Chile, van a tener ya un suelo más suelto, con mayor porcentaje de arena, y eso es fantástico para esas regiones. Pero muchos países, como Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, tenemos un predominio de las arcillas. Y eso es lo que van a ver en el famoso triángulo textural de suelos, que es un clásico de la carrera de agronomía en la materia de suelos, de edafología. Para no complicarlos demasiado, ustedes fíjense que sobre la izquierda tienen el porcentaje de arcilla, en la pendiente derecha el porcentaje de limo y abajo el porcentaje de arena. Un suelo se convierte en arcilloso solamente con el 55% de arcilla, ya ese suelo ya se convierte en arcilloso. Es el poder que tiene la arcilla de neutralizar a un suelo, de eliminar su drenaje. Con una fracción solamente del 55% ya califica como arcilloso. Inclusive con una fracción del 20% ya empieza a denominarse franco arcilloso arenoso. Ahora, para que un suelo sea denominado arenoso y funcione como tal, como arenoso, con todas las ventajas que tiene un suelo arenoso, tiene que tener el 85% de arena. Es decir, hasta que yo no tengo el 85%, yo no puedo decir que mi suelo es arenoso. Solamente permito tener 15% de fracciones más finas. Esto habla del peso relativo que tienen las partículas en la composición de nuestros suelos. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un suelo arenoso, un suelo franco arcilloso o arcilloso? Fíjense, vamos a los dos extremos para simplificar. Para sorpresa de muchos, la porosidad total de un suelo arenoso es menor que la de un suelo arcilloso. 38% contra 53%. No tiene nada que ver con el tamaño del poro, sino con el tamaño, los espacios libres que tiene ese suelo, con la cantidad de espacios que pueden ocupar el agua o el aire. Normalmente un suelo bien balanceado, se habla de un suelo que tiene 50% de partículas sólidas, 25% de aire y 25% de agua. En el caso de la textura arenosa, la porosidad total es 38%. Sin embargo, vamos a ver en el próximo slide que tiene menor porosidad, pero los poros más grandes aseguran un mejor drenaje. Por el contrario, la textura arcillosa tiene mayor cantidad de aire, pero todo lo que queda dentro de esa red infinitesimal, muy fina de poros, queda prácticamente capturada allí, tanto a nivel de nutrientes como de agua. La porosidad total de la arcilla, entonces, es mayor y la tasa de infiltración es mucho menor. Aquí vemos nuevamente el cuadro textural. Acuérdense que en la punta de la pirámide estaríamos yendo hacia lo más arcilloso y acá hacia la punta de la izquierda estaríamos viendo hacia lo más arenoso. Entonces, esos suelos con mayor contenido de arcilla van a ser los que menos infiltración tengan, los que menos tasa de percolación tengan y los que mayor humedad retengan. Por el contrario, si vamos a los suelos arenosos, van a ser los que mejor infiltración tienen y los que menor humedad van a tener. Vuelvo aquí. Fíjense en los dos gráficos del medio. Hay un gran problema cuando se mezclan granulometrías, porque cuando se mezclan granulometrías, se mete una partícula dentro de los poros de la otra partícula. Por eso la importancia que se insiste mucho en mantener siempre la misma arena cuando se hace top dressing de una cancha de fútbol o de un green de golf. No mezclar diferentes arenas, porque empieza a haber una obliteración de los poros, porque una partícula se mete dentro de la otra. Hay un ejemplo muy gráfico y muy ilustrativo que daban en aquel momento en la facultad, que era tener una cantidad de pelotas de básquet, de fútbol, de hockey y de golf, y medir cómo era la infiltración en cada una de esas, digamos, escenarios de simulación. Eran todos mejores que cuando se mezclaban entre ellas. Cuando se mezclaban entre ellas,
todos los poros se empezaban a bloquear porque las pelotas más chicas o las partículas más chicas se metían en las medianas y las medianas entre las grandes. Fíjense aquí, esto es científico, cómo cuando tenemos en el primer renglón suelo al 100%, nosotros tenemos una infiltración de aproximadamente, en términos generales, 1,8 milímetros por hora. Ahora, cuando le agregamos un 10% de arena, y decimos, bueno, vamos a tratar de mejorar este suelo, le vamos a poner un 10% de arena en volumen como para mejorarlo un poco, porque es muy arcilloso. Fíjense, no lo mejoran, lo empeoran, porque empieza a pasar ese problema de los tamaños de los poros y de los tamaños de partículas, haciendo lo que algunos le llaman cementando el suelo. Entonces baja a 1,3. Ahora, le ponemos un 20, somos un poco más generosos, inclusive gastamos más dinero, ponemos 20% de arena y todavía el resultado es aún peor. Nos vamos a 0,6 de infiltración. Recién cuando nosotros intentamos mejorar un suelo con 30%, recién obtenemos una cierta y bastante poco significativa mejora respecto a un suelo nativo. Recién ahí pasamos a 2,2. A partir de 40, 60, 50 y 50, que ya podemos llamarlo un suelo modificado, y el primero, el renglón, sería un suelo nativo, ahí empezamos a notar una mejora en la infiltración, que tampoco es tan sustancial. Estamos hablando de 3,9, 4 milímetros, cuando nosotros podemos tener lluvias mucho más intensas en nuestros países. Cuando vamos a los últimos renglones, fíjense cómo en forma logarítmica o exponencial aumenta la infiltración con el aumento del porcentaje de arena. Ya cuando le ponemos 70% de arena, aunque por una cuestión tal vez de ignorancia o de falta de recursos le mezclen 30% de tierra, ya estamos en 48 milímetros por hora. Y si vamos a 90-10, que es más o menos los términos USGA, no necesariamente con suelo, sino con otros materiales orgánicos como turba, ya arrancamos de 228 milímetros por hora. Y de allí para arriba. Entonces, tengan muy claro esto, que hasta cierto punto, agregándole arena, los suelos modificados no mejoran demasiado la situación y nos dan una previsibilidad a prueba de cualquier contingencia climática. Ojo, es diferente también cuando se hace la aireación y tenemos conductos puramente de arena, porque eso da un valor un poco más alto que esta tabla donde hay una mezcla homogénea. Esos conductos, cuando hacemos una aireación con saco abocado y los llenamos íntegramente con arena, mejoran de alguna manera la infiltración. ¿Qué pasa con la parte química del suelo? Y este es uno de los temas más importantes para fijarnos en la cabeza y para tratar de educar y transmitir a la gente de nuestros clubes. No me importa la parte química del suelo. Realmente no nos interesa la química del suelo. A mí no me interesa que los suelos de la Argentina sean los más fértiles del mundo. No me ayuda en absoluto. La química la manejo yo. La química la pongo yo cuando necesito, en la medida que quiero, con los componentes que yo necesito. Lo que yo no voy a poder modificar nunca es la física del suelo. Entonces la física del suelo es lo que a mí me va a condicionar eternamente. Todos los problemas de manejo, todos los problemas de roturas, inclusive de enfermedades, exceso de agua, falta de agua, todos van a tener que ver con la física del suelo y no con la química. Obviamente, si yo tengo una cancha puramente de arena, una cancha con normas USGA, normas FIFA, yo voy a partir de una capacidad de intercambio catiónico, que es lo que ven a la derecha, SIC, muy baja, que es cuáles son los espacios, los lugares que tienen los nutrientes, que normalmente tienen carga positiva, para pegarse al suelo, para retenerse en el suelo y ser un sustento para el césped que yo estoy desarrollando arriba. Cuando la SIC es baja, eso me obliga a mí a hacer una fertilización más regular, más frecuente, a tratar de usar algunos componentes que tengan una liberación más controlada en el tiempo, tal vez algún componente orgánico. Por supuesto, siempre es una combinación de orgánicos, liberación lenta y solubles,
foliares y granulados. Toda esa combinación es lo que me permite a mí manejar eficientemente un suelo arenoso, que con el tiempo va a empezar a incrementar su cantidad de materia orgánica por los restos de raíces que van muriendo, por los restos de césped cortados que se van acumulando, y que yo voy a ir combatiendo con tareas para eliminar eso que se llama touch, que es una capa en permanente descomposición en la interfase entre el suelo y el aire, donde se me va acumulando materia orgánica que yo tengo que tratar de evitar que se me incorpore al suelo definitivamente, y yo la tengo que remover para mantener mi suelo con la misma infiltración o parecida a la del día que empezamos, y eso me va a mantener la capacidad de intercambio catiónico baja. Ahora, si yo me voy a un suelo arcilloso, nativo, como tenemos prácticamente todos nuestros estadios, donde se hizo un abovedado y tal vez se hizo un drenaje hace 30 o 40 años que ya no funciona, porque están absolutamente tapados, voy a tener un perfil totalmente arcilloso con una alta capacidad de intercambio catiónico, que a mí realmente no me propone eso una gran ventaja. Para mí, que me retenga más nutrientes y que yo ahorre un poco de fertilizante no me compensa todos los problemas y dolores de cabeza que yo voy a tener por los problemas físicos de ese suelo. Entonces, la parte química del suelo, despreocúpense, eso lo manejamos con un buen plan de fertilización. Entonces vamos a ver cuáles son los modelos constructivos. Vamos a empezar desde los más básicos y primitivos, que eran los que predominaban en el mundo hace 30, 40 años, y que lamentablemente en nuestro país siguen predominando, y en algunos países vecinos también, y hacia dónde tenemos que empezar a manejarnos, a movernos, ya sea gradualmente o con una reconstrucción total. Bueno, el suelo nativo ya tiene todos estos problemas que yo les mencioné, a lo sumo tendrán un abovedado, una pendiente del 1%, 1,5, 0,75, depende de lo que fue la construcción original, no tienen un sistema de drenaje interno, y tenemos todos estos problemas que yo les mencioné. ¿Qué es lo que hacemos para llamarlo ya no suelo nativo, sino suelo modificado? Hacemos un proceso de aireación 2 veces por año, generalmente es el promedio, yo diría, de cualquier cancha, donde se saca el tarugo de suelo y se repone con arena. O sea, se saca materia orgánica, se saca arcilla y se repone. Acuérdense que la materia orgánica tiene un tamaño micelar, también es un tamaño ultra pequeño parecido al de las arcillas. O sea que la materia orgánica también es un arma de doble filo, y no deben fertilizar permanentemente con productos orgánicos que tienen ese tamaño micelar en su molécula, porque entonces también van a empezar a tapar los poros de la arena. Entonces, retiramos materia orgánica y arcilla y ponemos arena que es inerte. Con eso nosotros es como que elevamos la curva de tasa de infiltración, bajamos la SIC, pero mantenemos funcional todo el sistema de drenaje. Recuerden que una aireación, de acuerdo a la cantidad de púas que tiene y a la densidad de agujeros, puede abarcar el 4% de la superficie de un suelo, entre 3 y un 5%. Tomemos 4. Quiere decir que ustedes, para tratar toda la superficie de una cancha y por lo menos renovar los primeros 10 centímetros, tendrían que hacer 25 aireaciones, si es que no le pegan con la púa a un agujero que ya habían hecho en la aireación o en aireaciones anteriores. Con lo cual, en vez de 25 aireaciones, pueden ser 50. 50 a 2 por año, estamos diciendo que ese proceso de hormiga, de ir de un suelo nativo a un suelo completamente arenoso tipo USGA, a nosotros nos puede demorar 25 años. Entonces, hay un punto donde evidentemente el costo-beneficio es muy malo, y además vamos a seguir teniendo problemas en los primeros 10, 15 o 20 años de esa cancha. ¿Cuál es el segundo sistema? Hay 8 modelos constructivos. Yo les voy a hablar de unos pocos, porque hay algunos que son mezclas de unos sistemas con otros. Vamos al segundo, que es un sistema con bandas de arena drenantes, es decir, yo tengo el suelo nativo, no quiero hacer drenajes y levantar toda la cancha, paso una máquina que hace un tajo de 5 centímetros y a la vez me lo llena con arena. Bueno, eso realmente genera una cierta movilidad del agua
en profundidad, que serán los 30 centímetros que la hoja de esa máquina penetra, pero por lo menos me desaloja el agua de arriba y me la lleva hacia abajo, y eventualmente ese agua puede correr con la pendiente que tenga ese campo a lo largo de esa banda drenante. Es un paliativo a considerar bastante interesante. 3. Ya vamos en algo más complejo, pero con mayor eficiencia. Esto es hacer drenajes en espina de pescado o en forma de grilla, donde ustedes tienen la capa de crecimiento superficial, que serán 20 o 30 centímetros, y luego ponen grava y ponen drenajes con caños ranurados en el fondo. Entonces ahí ya estamos nosotros recibiendo, de acuerdo a cómo se mueve lateralmente el agua, como hay un escurrimiento superficial por la pendiente que tiene la cancha, en algún momento va a interceptar uno de estos caños y el agua va a salir. Pero si esos primeros 20 o 30 centímetros que tenemos arriba de los drenajes son arcillosos, evidentemente el agua va a estar también fuertemente retenida por la tensión superficial que le genera las partículas de arcilla a esos microporos que tiene la arcilla entre partícula y partícula. Es tan fuerte la tensión, la tensión superficial, que ese agua no cae por gravedad, queda retenida en el horizonte de arcilla. Avanzamos y ahora llegamos al modelo deseable, al modelo que todos tenemos que apuntar, y el modelo que predomina en Europa y en Estados Unidos y en Australia, y ya, gracias a Dios, en algunos países en casos contados, en algunos países latinoamericanos, que es el modelo FIFA, que es básicamente una copia del modelo de la Asociación de Golf para la construcción de greens, donde tenemos una subbase, empiezo de abajo hacia arriba, una subbase compactada, en la cual se cavan los drenajes a intervalos regulares, que pueden ser 5, 6, 7 metros, depende el lugar, la intensidad de lluvias, eso hay que hacer un estudio. Después hay centímetros con un tamaño de partícula determinado, que lo va a aprobar un laboratorio certificado. La capa en el medio, el blinder, puede o no estar. Generalmente se trata de buscar una grava que me permita salvarme de esa capa. Y finalmente arriba, una mezcla que es de una arena calibrada entre 0,25 milímetros y 2 milímetros de diámetro, que requiere ir mezclada con una cantidad variable de un componente orgánico que haga una cierta retención de nutrientes y de agua. Generalmente se usa turba de musgo sphagnum. Algunos países que no tienen disponibilidad usan algún otro producto orgánico de alta estabilidad en el tiempo. Tiene que tener unas características, más de 80% de materia orgánica, y eso mezclado de forma homogénea nos genera el perfil donde van a explorar todas las raíces. Esas raíces van a penetrar en los 30-35 centímetros, van a tener un anclaje y un desarrollo muchísimo mejor que lo que se produce en un suelo arcilloso, y van a llegar hasta la misma capa de grava, donde se sitúa lo que se llama la tabla suspendida de agua. La tabla suspendida de agua es una especie de napa que se mantiene por la propia tensión superficial que genera la capa superficial y que mantiene una cantidad de humedad permanente para las raíces más profundas de nuestro césped. Acuérdense también que estos sistemas, como el FIFA y como el USGA, funcionan como si fuera un sifón. Es decir, se empieza a cargar el perfil desde la subbase hacia arriba a medida que llueve y que llueve y que llueve, y en determinado momento se satura ese suelo y el peso de la columna de agua, el peso, rompe la capilaridad de las partículas, la atracción que las partículas generan sobre esa columna de agua, y se vacía como si fuera un inodoro. Y eso vuelve a llenarse y vuelve a vaciarse, y vuelve a llenarse y vuelve a vaciarse. Entonces,
sumamente importante es respetar la medida de la primera capa que nos indique el laboratorio, porque si el laboratorio dice que tienen que ser 32 centímetros, o 28 centímetros, o 26 centímetros, mínimo, y eso tiene que ver con la granulometría de la arena. Si la arena es más gruesa, va a poder ser más fina la capa, pero si la arena es más fina, va a tener que ser más gruesa, porque hay más tensión superficial, pero si nosotros le damos 2, 3 centímetros menos por ahorrarnos un poco de arena, se satura la columna de agua y no rompe, y el sistema no funciona. Entonces, es muy, muy común ver dos errores. Este que menciono, en vez, dice, vamos a ponerle 20, no tenemos plata para 32. Le ponen 20, el sistema no funciona. Y la otra es que luego, por una cuestión de apuro, le ponen panes o rollos arriba con suelo arcilloso, con lo cual se plastifica la superficie, donde teníamos nosotros tal vez 500 milímetros por hora de infiltración en esa primera construcción, y podemos estabilizar entre 200 y 300. ¿Sí? ¿Perdón, Dani? Bueno, perdón. Entonces, a veces se colocan panes y también se echa a perder todo el sistema. Porque se está poniendo arriba un pan de suelo arcilloso, cultivado en un campo, y viene eso con los 8 milímetros de infiltración que vieron en la primera tabla, y se lo ponemos arriba de un perfil que tenía la capacidad de infiltrar 500. Entonces, se malogra todo el proyecto y ahora tenemos que depender de esas 25, 50 aireaciones para volver a conectar el aire con el perfil. El próximo modelo es el mismo modelo anterior, pero con los sistemas híbridos, de los cuales ustedes seguramente en los últimos 2 o 3 años han oído hablar bastante. Es todo un tema para desarrollar, y que en algunas situaciones son muy benéficas, en otras situaciones todavía no se sabe, y en algunas puede ser un dolor de cabeza. Así que este es un tema que yo les pido a todos ustedes que lo tomen con pinzas. No es un complemento que necesariamente mejore la situación de un campo de juego. ¿Cuáles son los rendimientos entonces de un campo de juego en el año? Partiendo de un suelo nativo sin drenaje y estos 5 modelos constructivos que nosotros vimos. Bueno, vamos de 2 horas de uso semanales para mantener una buena calidad, 3, 5, y el perfil USGA tiene 10 horas semanales. Son 5 veces más. Es decir, yo tengo la misma superficie de suelo que a mí me rinde 5 veces más. Si bien el costo unitario de construcción de esa cancha es mayor que el de mover tierra que ya tengo ahí en el predio, el día que la compré, que seguramente es un predio bajo, arcilloso, y empezamos a mover la tierra, le hacemos una abovedado y decimos, habemos cancha de fútbol. En definitiva, yo finalmente necesito 5 de esas canchas para obtener la cantidad de horas de juego que tengo con una perfil artificial USGA. Entonces, realmente, ¿cuál es el negocio? Terminamos con estos clubes que empiezan a comprar predios y a anexar tierras y tierras y tierras para tener 10, 12, 15 canchas, porque tienen todas las divisiones y porque jugando, y porque en alguna cancha juegan un partido y ya no se puede jugar, queda destruida, hay que pasar a la cancha de al lado. Y entonces, lo único que se ve es cuantitativamente agrandar la superficie, pero no cualitativamente mejorar las que ya tienen. Entonces yo podría tener 6 canchas que me dieran muchísimo más horas de juego que 15 canchas en un predio, con un predio mucho más chico, con 5 resiembras en vez de 15, con 5 cortes en vez de 15, con una máquina en vez de 2 o 3. Entonces, atención, porque si bien el costo inicial es mayor, voy a poder sacarle muchas más horas. Y además voy a poder sacarle las horas que yo quiero. Yo voy a poder jugar ese fin de semana que llueve. Aunque yo tenga 15, 20, 30, 50 canchas,
si llueve más de tantos milímetros, no voy a jugar. Y puedo tener 5 canchas que me rindan lo mismo que otras 15 y jugar el fin de semana los partidos y jugar en doble o triple turno. Así que este es otro de los temas que tenemos que transmitir a los clubes, de que más no es mejor. ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras no nos creen, mientras no nos dan recursos, y no nos queda otra que sacar el taruguito, sacar la materia orgánica, sacar la arcilla, rellenar con arena y tratar de ir mejorando a paso de hormiga esa tasa de infiltración, esperando de que no nos sorprenda una lluvia de más de tantos milímetros, porque sabemos positivamente con un infiltrómetro que pasado tantos milímetros a charcos y vamos a tener el campo saturado y la pelota no va a rodar. Caso de estudio. Huracán. Este es un club en el cual en las fotos de la izquierda, mayo del 2018, ustedes ven cuál era el estado de la cancha. Cancha con el típico patrón, lo pueden ver en la foto de arriba, típico patrón de compactación y de desgaste que genera el fútbol. Ese pasillo central, que en algún lugar central toma una especie de forma de diamante. Tenía capa negra de arco a arco, arcilla pesadísima, en las áreas chicas se podía con un calador encontrar 2 o 3 panes diferentes de empanadas que se hicieron históricas. Yo digo panes y posiblemente tenga otros nombres, tepes, sod, y vemos esas capas que cuando sacamos el tarugo o la muestra con el probador de suelos, vemos que hay anillos sumamente duros y sumamente arcillosos que impiden totalmente la penetración del agua y de las raíces. Aquí jugó Messi 2 meses antes de irse a Rusia. Un peligro, una exposición innecesaria para el jugador, porque esa cancha en ese momento no cumplía ninguno de los parámetros de performance FIFA. Recuérdense que una de las 6 características que yo les mencioné hoy eran parámetros de performance, que lo vamos a ver más adelante. Eran absolutamente subjetivos hace 20 años y hoy son absolutamente objetivos. Con un trabajo de aireación, arenado, fertilización, herbicidas, descompactación de todo tipo, logramos una cancha. No tardó 1 año en estar así, estuvo en 2 meses muchísimo mejor, y esta es una foto, tal vez una de las más lindas, 1 año después. Pero bueno, estas son recuperaciones de cancha. ¿El problema estructural está resuelto? No, no está resuelto. El problema estructural sigue estando. Ahí todavía tenemos arcilla, todavía tenemos una predisposición a la capa negra, todavía tenemos que seguir haciendo aireaciones, todavía tenemos las áreas que están con una compactación superior al resto de la cancha, pero el nivel de calidad de la cancha aumentó de 3 puntos a 7, 8 puntos rápidamente. Luego, de ahí para arriba, es mucho más complejo las mejorías. Otro caso de estudio, Argentinos Juniors. De golpe, cuando todos pensábamos que el avance iba a venir de la mano de alguno de los clubes más grandes, vino de uno de los clubes medianos. Un club que tiene 104 años de antigüedad, pero de bajos recursos, que generalmente no está entre los primeros de la tabla, con muchas dificultades para sostenerse, pero después de algunas entrevistas con ellos, creyeron en todo esto mismo que les estoy contando a ustedes, y dijeron, si vamos a hacer 5 canchas y un predio nuevo que va a tener nuevas instalaciones, nuevo gimnasio, va a tener un spa, queremos esas pies desde el vamos. Así que 5 canchas, de las cuales tenemos 2 plantadas, 2 que le falta muy poco para terminar de construirse y plantarse ahora en la primavera, y una que estamos usando de obrador y que se hará en cuanto se terminen la tercera y la cuarta. Pero realmente esto fue una gran satisfacción, porque yo he pasado
a esta altura 32 años de mi vida hablando de la necesidad de mejorar los perfiles de suelo. En el año 2000 tuve la suerte de trabajar en AFA, en las dos canchas que se hicieron en ese momento de arena, y se hicieron de arena, pero se mezclaron con un 25-30% de tierra en ese momento. El director de proyecto en ese momento quiso que fuera así, era lo mejor que había para ese momento, se hizo, y sin embargo, no hubo un efecto o no hubo una publicidad sobre esas canchas que generara un efecto dominó en el fútbol argentino. Lamentablemente tuvieron que pasar otros 20 años para que, yo creo que las redes sociales han influido muchísimo para difundir estos conceptos, para poder educar. Hicimos un seminario muy, muy bueno hace 2 años, donde hablamos de los mismos temas, y creo que hoy ya es insoslayable que los clubes tienen que reconstruir todos sus estadios. Esto ya lo sabe AFA, ya lo sabe la Liga de Fútbol, la Liga Profesional de Fútbol recientemente constituida, y ya hay planes para encarar todo esto. Como ustedes pueden ver aquí, tienen las fases. La subbase a la izquierda, arriba a la izquierda, al medio arriba un sistema de drenaje muy ambicioso. Ese es el drenaje que yo entiendo como más sofisticado y mejor. Luego vamos aplicando las capas de grava y de arena, y finalmente el row planting con bermuda y el riego. Que el riego, evidentemente, en una cancha de arena con una capacidad de intercambio catiónico tan baja, tiene que ser un sistema de riego realmente bueno. Este es un sistema de riego Toro con 24 aspersores TS90 en estaciones de A2, solamente hay 8 aspersores dentro del campo de juego, y cubre perfectamente toda la superficie y nos permitió hacer un grow-in muy bueno con 12 programas de riego por día. Dos cosas quisiera hacer notar de ese video. Uno, habrán visto la tapa de los aspersores completamente blanca por la deposición de sales, agua salina, lo que plantea un tema agronómico bastante complejo, no tanto para la bermuda que está en implantación, pero sí para la resiembra con ryegrass. Y luego, si vieron lo que era esa cámara de drenaje, donde se juntaban 2 colectores en un córner de la cancha, el tamaño del chorro, el caudal de ese chorro, de esos 2 chorros de agua que llegaban a la cámara, eso era producto de la lluvia de ese momento. Fíjense si esa cantidad de agua estuviera quedando retenida dentro de la cancha de fútbol. ¿Cuánto tiempo puede aguantar ese partido?
Así que, nuevamente, esto que estamos haciendo en Argentinos Juniors con todas las normas estrictas, porque hay canchas que se han hecho de arena y todas, algunas o muchas fallan en no le puse la grava, o le puse 20 centímetros, o le puse el pan de arcilla arriba, o realmente pensé que no era necesario los drenajes internos. Esto es absolutamente estricto y riguroso con las normas URBA. Así son las canchas europeas, Real Madrid y la que ustedes nombren, más allá de que tienen una cantidad de complementos que maximizan su performance. Entonces, ¿cuáles son esos complementos? Y acá quiero insistir con esto. Primero tengamos la cancha de arena con normas URBA, después estudiamos los complementos. Eso es posterior. No tiene sentido que yo incorpore cualquiera de estas cosas que ven aquí, salvo las coberturas a mano izquierda y las luces de crecimiento a mano izquierda, a menos que yo tenga lo anterior, resuelto el problema físico del suelo y el problema del perfil. Entonces, ¿qué puedo después yo mejorar? Puedo poner luces de crecimiento fotosintéticas, siempre apuntando a luces LED y no luces halógenas. Esto también sería un tema para desarrollar, hay mucho que contar sobre este tema, pero básicamente les cuento que las luces LED no producen calor y las luces halógenas de sodio producen 6 a 8 grados de temperatura, con lo cual, si lo que ustedes quieren recuperar es la bermuda que salió muy deteriorada luego de la transición primaveral, más la pueden mejorar cuando ustedes tienen 35 grados y le ponen las luces y la llevan a 42. Porque ya en 42 grados, ya arriba de 35 grados, la bermuda empieza con crecimientos decrecientes. O sea, ya empieza a sufrir en su parte fisiológica. Con lo cual, comprar LED no solo les va a hacer ahorrar muchísimo dinero en electricidad, sino que les va a servir. Ahora, luces halógenas, ¿qué ocurre? Como muchas otras tecnologías, que en climas fríos de Europa, Inglaterra, Holanda, norte de Europa, Alemania, esos 6 a 8 grados ayudan mucho. Nosotros generalmente no los necesitamos y nosotros tenemos una bermuda que cuando le damos luz no le queremos agregar calor. Así que aquí ven coberturas, sistemas de succión e insuflado, calefacción, pisos para eventos, que son ya de rigor. Por supuesto que hay buenos y hay malos, y yo he experimentado de los dos. Ventiladores en lugares que son muy cerrados. ¿Por qué? Porque todos los nuevos estadios, y van a ver los de Qatar, son multieventos. Están pensados para una cantidad de eventos al año, donde están muy cerrados y tienen un problema de asoleamiento muy importante. Con lo cual es necesario trabajar con cuestiones que le den luz de crecimiento a ciertos sectores de la cancha y que se pueda mover el aire con ventiladores. Bueno, vamos a hablar un poquito de uno de esos 6 parámetros que habíamos hablado antes, o criterios, y uno es la seguridad. Este es un argumento que ustedes necesitan sacar a la luz cuando hablen con los clubes que ustedes atienden, porque las lesiones y el campo de juego era un tema que antes ni se tocaba. De hecho, hay cantidad tremenda de informes sobre rotura de ligamentos y muy pocos informes que lo relacionan a las condiciones del campo de juego. Pero esos estudios se han empezado a hacer en los últimos 8 a 10 años con resultados sorprendentes. Entonces, ¿cuáles son, de todos los parámetros medibles y trabajables en una cancha de fútbol, cuáles son los que impactan en el jugador? Son 2. Dureza, que es la dureza de la superficie, no estoy hablando del subsuelo, sino es la capacidad de la superficie de absorber la energía del impacto, sobre todo cuando el jugador salta. Y la tracción, que es el agarre o el grip que tiene la superficie sobre el botín y que le permite al botín. Hay estudios en este momento modernos de todos los botines, todas las marcas y cuáles son sus valores de tracción en diferentes suelos, ya sea césped artificial, césped natural o césped híbrido. Pero estos son los 2 que hay que medir
y que debemos estar dentro de un rango que FIFA maneja, tanto en la dureza como en la tracción. Esos dos elementos nosotros hemos adquirido, el instrumental que utiliza FIFA, para poder medirlo aquí en la Argentina, y lo estamos haciendo. Y encontramos grandes sorpresas. Ambos parámetros además están correlacionados entre sí. Cuando hay mayor dureza, mayor compactación, vamos a encontrar que el césped está más ralo y tenemos menos tracción. Y no quiero mencionar club ni jugador, pero el que sepa reconocer la pierna de ese jugador, de la izquierda de amarillo, ese jugador se lesionó y se rompió los ligamentos a poco de tener que ir a Moscú, se perdió los Juegos Olímpicos, posiblemente el club perdió muchísimo dinero por tenerlo parado, él perdió mucho dinero, y si seguimos especulando podemos decir que Argentina podría haber ganado el Mundial, pero él realizó un salto en un lugar de alta compactación cerca del punto de penal y se rompió inmediatamente los ligamentos. Aquí tienen un poco un popurrí de lo que son la cantidad de estudios que están vinculando en este momento a las lesiones de rodilla y en menor medida de tobillo, con la calidad del campo de juego, y también hay, por supuesto, una gran batalla entre lo que es el césped artificial y el natural. No hay nada que hacer que en el césped artificial son todas las lesiones muy, muy superiores. Ahí ven, según un estudio 27, en el otro un 16, a la izquierda de fútbol americano habla de 199%, otro 213%, pero bueno, esto está realmente en la vidriera en este momento. Tuvimos el año pasado, a fin de año, en Vélez, Sarsfield, un seminario al respecto. La asistencia eran todos médicos, y yo tuve el honor de dar una charla sobre este tema específicamente, lesiones y el campo de juego. El 70% de las roturas de ligamentos ocurren en jugadas sin contacto. Para eso surgen todos estos instrumentales que miden acabadamente estos dos parámetros y pueden decir si una cancha presenta el día de juego o el día de entrenamiento algún tipo de peligro en alguna de las zonas. No solo uno mide una cancha respecto a los parámetros FIFA, sino que uno también mide dentro de la misma cancha cuál es la homogeneidad que yo tengo de estos dos factores que afectan a los jugadores y a las lesiones, y otros 20 factores que también son medibles y que pueden tener valores muy dispares a lo largo de la cancha y que requieren que yo trabaje la cancha en forma diferencial. Ya está pasando a la historia la época en donde viene una aireadora y trabaja la cancha de lado a lado, de punta a punta, y se va. Vamos a tener que trabajar de acuerdo a sectores y de acuerdo a un mapeo previo que hicimos, donde medimos la compactación, la infiltración, y vamos a tener que posiblemente pasar 2 veces, 3 veces en un lugar, y tal vez en algún lugar ni siquiera tocarlo. Entonces, ese tema de ir homogeneizando la superficie del campo de juego es muy importante. Bueno, ¿cuál es el costo de las lesiones? Habíamos dicho que el 70% de las lesiones en los jugadores son lesiones en jugadas sin contacto. De ese 70%, el 30% se estima que tienen que ver con condiciones del campo de juego. Con lo cual el 30% del 70% quiere decir que el 21% de las lesiones de los jugadores podrían deberse a condiciones del campo de juego. Entonces, si todo tipo de lesiones es del 10% del valor del equipo por año, y nosotros estimamos que sería el 20% de ese monto estaría debido al campo de juego. O sea que el 20%, y los estoy enloqueciendo con esta cuenta, pero el 20% del 30%
sería un 6% aproximadamente. Entonces, fíjense, aunque ustedes le apliquen el 6% de lesiones que sufren los jugadores o pérdidas que sufre el club porque el campo de juego no está en las mejores condiciones, fíjense lo que valen los planteles. El 6% de 115 millones de euros, que es el plantel de Boca Juniors, son 7 millones de euros. O sea que hay 7 millones de euros que se pierden porque el campo genera lesiones a sus jugadores. Entonces, de ahí pedimos una pequeña fracción para mejorar nuestro campo de juego, si es posible. Esto que yo les decía que hace 20, 30 años todos los campos de juego se medían de una manera subjetiva, bueno, ya no ocurre así. Hoy hay una cantidad de instrumentos que se han homologado, que se han hecho todo tipo de papers científicos probándolos en diferentes circunstancias, y una vez que se ha arribado a cuáles son los instrumentos más confiables, se elaboraron tablas y se homologaron esas tablas. Entonces hoy hay unos criterios FIFA que establecen, por ejemplo, ese aparato amarillo que ustedes ven es el Kleckhammer, que mide la compactación. FIFA dice que para un campo de juego profesional tiene que estar entre 70 y 90. Entonces se utiliza ese aparato, que Profil Consulting lo tiene, vamos a una cancha, medimos en 20 lugares diferentes y vemos no solo si la cancha mayormente está dentro de los parámetros FIFA, sino cuáles son las diferencias que tenemos dentro de la misma cancha. El otro día en Huracán medíamos valores superiores a los 90 en el área chica, pero medíamos valores menores a los 70 en los laterales. Quiere decir que estábamos, y por supuesto había un montón de lugares de la cancha que estaban dentro del valor FIFA de 70-90, pero eso nos permitió hacer un plan de trabajo diferencial para trabajar más con aireación, las zonas más compactadas, y ni siquiera pasar por las otras zonas que estaban inclusive por debajo de los parámetros de compactación. Entonces, nosotros con estas mediciones que hoy están estandarizadas y que hay 2 o 3 laboratorios internacionales que las realizan en todo el mundo y que nosotros tenemos la suerte de hacerlos aquí en Argentina, se garantiza la jugabilidad porque se mide de la misma manera que con el Steam Meter se mide la rodabilidad de la pelota, se mide en los campos de juego, se mide el rebote, se mide la tracción, se mide la infiltración, se mide la compactación superficial, la compactación abajo, y después se evalúan otros 10 o 12 parámetros que tienen que ver con la nivelación, con la densidad. Se está utilizando muchísimo la tecnología NDVI, que son rayos cercanos al espectro infrarrojo, con lo cual se pone un dron y se saca unas cantidad de fotos de la cancha y se puede determinar dónde el césped está más sano, más ralo, dónde hay enfermedades. Bueno, toda la tecnología aplicada a las canchas está llegando. Este es el test que hacemos en Profil y ahí están los parámetros que se miden, se hace un relevamiento no solo de todos los parámetros medibles, sino también el sistema de riego, la pluviometría que ofrece, diferencialmente el taller, el acopio de agroquímicos. Ahí me dice conexión inestable. Bueno, se hace un trabajo bastante integral porque nosotros arrancamos de una base un poco más básica, o valga la redundancia, o primitiva, que los clubes del hemisferio norte, con lo cual no solo tenemos que chequear los parámetros en la cancha, sino tenemos que chequear el equipamiento con el que cuentan, porque de nada sirve decir que hay que hacer una cantidad de cosas si las herramientas no existen, y si el personal de cancha no está capacitado, con lo cual también evaluamos la capacitación que tiene el personal de cancha, al menos de entender y llevar a la práctica las sugerencias agronómicas que nosotros realizamos con el informe. Bueno, acá tienen el instrumental, ahí ven de arriba a la izquierda el
filtrómetro, el Kleckhammer para la compactación, el Pogo que mide humedad y temperatura y salinidad, a la derecha arriba el prisma para ver la altura de corte real, el trabajo que les mencionaba en drones, donde vemos la densidad de césped y su sanidad, y después la resistencia rotacional del césped natural. Conclusiones. Vamos a redondear aquí todas las conclusiones. El perfil de suelo y sus propiedades físicas, no las químicas, son las que determinan la calidad de un campo de juego. Las físicas son las que me condicionarán de por vida y las químicas son las que yo puedo manejar fácilmente. Debemos reconstruir las canchas de los estadios con arena y las canchas de entrenamiento, al menos con un sistema de drenaje interno. Lo que importa es la cantidad de horas de juego que un campo nos da, nos brinda. ¿Y cuáles son esas horas de juego? ¿Son las que elige el clima o son las que elijo yo? Y no cuántos campos tengo. No me sirve tener 15 canchas si las 15 no voy a poder jugar el fin de semana si llueve más de 20 milímetros. Entonces yo prefiero tener 5 canchas que puedan jugar triple turno y que yo pueda jugar perfectamente si llueve el fin de semana porque tiene una infiltración de 180 milímetros por hora. El costo de las lesiones sin contacto debidas al campo de juego es enorme y no ha sido hasta ahora contemplado por los clubes, ni la dirigencia, ni los preparadores físicos. Ellos son los primeros que están tomando conciencia de esto. Falta comunicar, educar y generar conciencia en la dirigencia, cuerpo técnico y periodismo. Ustedes lo saben, los que lidiamos con todo el personal del club saben las exigencias que ellos nos plantean. Ellos quieren las canchas que ven el fin de semana por ESPN y nosotros a veces podemos darlas, a veces no tenemos manera. Debemos exigir, y la palabra exige deliberadamente, un uso responsable de las canchas. Yo el día que estuve visitando el Real Madrid, tuve la suerte de que el equipo estaba ahí dentro y vino el francés, el director técnico, no me sale el nombre ahora, y le pidió al encargado de la cancha, a Paul Burgess, le pidió de jugar y lo sacó corriendo. Les dijo que no. Y era un jueves y tenían la Champions el sábado y los mandó al predio. Entonces se agarraron todos sus autos muy fantasiosos y se fueron al predio. Pero el que tiene la llave de la puerta es el encargado de la cancha y hay que hacerse respetar, dentro de lo posible, o hacerse echar. Eso también pasa. Debemos exigir un uso responsable de las canchas, es más de lo mismo, y tenemos que garantizar en el fútbol ultra profesionalizado, tenemos que garantizar la ocurrencia del evento el fin de semana. No puede ser que estemos prendiendo una vela a un santo para que no llueva demasiado el domingo y no haya que suspender un partido con toda la policía desplegada, las entradas vendidas, gente que vino del interior o de otros países alojados en hoteles, con aviones. Todos esos problemas tremendos que hemos vivido no tienen que ocurrir más por el campo de juego. ¿Cuál se puede llegar al estadio? La ciudad. Conexión inestable. Ok. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por supuesto que todo se puede mejorar, pero no se puede mejorar correcta o actualmente. Entonces, tener un test, tener un control una vez al año de dónde estamos parados, qué problemas tenemos dentro de la cancha y respecto a los parámetros internacionales es necesario. Es una guía. Sabemos que tenemos que trabajar de tal manera y en determinados lugares. Y después debemos ser muy prudentes con la incorporación de tecnología y tener asesoramiento profesional cuando queremos incorporarla. Cuando queremos comprar luces de crecimiento, cuando queremos evaluar poner un híbrido, cuando queremos poner calefacción
que no creo que sea el caso en nuestra latitud, o ventiladores, o cualquiera de estos complementos que yo he mencionado, es necesario consultar a alguien que no sea el vendedor de la tecnología. Que no me importe demasiado si lo tiene el Manchester y el Chelsea o el Múnich. Yo te digo, sirve a mí. Sirve a mí con mi pasto, con mi suelo, con mi clima, con mi presupuesto y si no tengo prioridades antes que esas. Así que esa es una palabra de prudencia para las reacciones que será el club o las lamparitas de Aladino que a veces nos quieren vender. Pregunta don Juan Salamanca, ¿has utilizado tuberías planares en los sistemas de drenaje? ¿Qué concepto tienes de ellas? No, a mí no me gustan en particular. Funcionan muy bien al principio. Esas tuberías, si son las que entiendo que está sugiriendo, son como placas verticales que se insertan como si fueran esas ranuras de arena que vimos, esas bandas drenantes, y vienen recubiertas por un geotextil. Ese geotextil generalmente se colmata con las partículas finas de arcilla y eventualmente a los pocos años deja de funcionar el drenaje ese. Yo prefiero... Ese es el drenaje que es rectangular, ¿no? Que es que es como una pana, más bien, no es redondo. Es como una placa así vertical, sí. con todos tubos pequeños, y esto está recubierto por un geotextil. Hay una empresa ADS que los vende. Nosotros, de hecho, Gerardo de AFA me lo puede confirmar, están puestos en una cancha de las de AFA, en una o en dos, están colocados. Pero van mermando mucho su eficiencia con el tiempo. Okay. Servando Fuentes nos pregunta de México, ¿tienes en mente algún tiempo de drenado o algún tiempo máximo de riego? ¿Cómo funcionas alrededor de esos parámetros? Bueno, como comentamos el otro día en el seminario de Diego, es relativamente fácil saber cuánto hay que regar. Si yo tengo una cancha de 8.000 metros cuadrados y la evapotranspiración potencial estimada, no digo que sea medida, pero que sea estimada, en esa cancha vamos a suponer que fuera, no sé, en primavera ryegrass perenne sobre bermuda o bermuda pura, y yo tengo una evapotranspiración potencial de 5 milímetros día. Entonces es muy sencillo, 5 milímetros día por 8.000 metros cuadrados, yo tengo que a esa cancha aplicarle 40 metros cúbicos de agua. Voy a ver mi bomba, que espero conocerla, qué caudal trabaja, pero si yo tengo una bomba que trabaja, que tiene 20 metros cúbicos hora de caudal, entonces yo sé que esa bomba tiene que trabajar 2 horas completas tirando agua dentro de esa cancha. Después va a estar en mí saber a cada estación de riego cuántos minutos le tengo que dar, porque voy a tener aspersores 360, aspersores 90 grados, aspersores de 180, y voy a tener que darle diferentes tiempos a las diferentes estaciones. Pero básicamente yo tengo que hacer funcionar esa cancha, la estación de bombeo, 2 horas para que me arroje 40 metros cúbicos de agua que en una superficie de 8.000 metros cuadrados me va a dar 5 milímetros, que es lo que las plantas ese día necesitan en concepto de evaporación y transpiración. Luego, depende del sistema de riego que cada uno, cómo lo distribuyo. Pero es muy fácil calcular cuánto tiempo de riego en una superficie. Creo que bueno, nosotros en el pasado habíamos hablado de hacer una de estas presentaciones con respecto a temas básicos y tal vez de pizarra, de clase de riego, ¿verdad? Este es uno de ellos. Este definitivamente es uno de ellos. Y creo que deberíamos de retomar ese tema en algún momento y dar una pequeña clase de por lo menos las cosas básicas, tiempos de riego,
ese tipo de cosas. Sí, porque yo me puedo encontrar con dos situaciones. Un sistema de riego ya instalado, ya colocado por otro técnico anterior, histórico, y tengo que... Y puede ocurrir en cancha nueva que yo quiera diseñar el sistema de riego y yo quiera dimensionar las bombas de acuerdo al predio o a la cancha que yo tengo. Entonces yo ahí empiezo desde el césped, se inicia el proceso de cubrimiento y de cálculo desde el césped. ¿Cuántos metros tengo? ¿Cuánto es el mes de mayor demanda que voy a tener? Posiblemente yo quiero dimensionar el riego para el mes de verano de mayor demanda, entonces lo haré para el peor día del año, el 10 de enero. Ahí tal vez tengo 6 o 7 milímetros de evapotranspiración, y tal vez tengo 10 días de sequía y tengo que regar 7, 7, 7, 7 todos los días. Y entonces ahí empiezo a ir hacia atrás, y eso también me permite dimensionar el diámetro de las cañerías. Porque si yo tengo en una punta que tengo que poner 40 metros cúbicos y en la otra punta una bomba que tira 20, yo tengo una tabla que mide 4 metros cúbicos transportar sin pasarse de una determinada velocidad de 1.5 metros por segundo, un caño de 50, de 75, de 90, de 110. Y yo tendré que ir al caño donde maneje ese caudal sin ningún problema. O sea que en definitiva, saber cuánto regar, si uno sabe cuánto regar, uno puede también diseñar su propio riego. Así es. Así es. Vamos a ver, sigamos con lo que sigue. Esta pregunta te gusta. Sistema de fertilización. No conmigo, no para mí. Creo que el sistema de fertirrigación es algo más adecuado a cultivos agrícolas. Nosotros necesitamos una distribución absolutamente pareja, no podemos comprometer el tanque, el reservorio con un producto que después siga estando parcialmente dentro de las cañerías. No tengo mucha certeza de cómo se va a aplicar eso si hay un día de mucho viento. No, a mí no me gusta, además pone a prueba todo el sistema de riego, lo deteriora más rápidamente. Creo que eso tiene que ver también con los parámetros mismos de bases, de conceptos básicos de riego. O sea, estamos hablando de coeficiente de uniformidad, de distribución, de eficiencia de riego, lo cual es variable en el tiempo, como decís, un día de viento, un día con más calor, un día con menos calor, etc. El tamaño de la gota, puede ser un aspersor importante de estos que tiran 29 metros, tiene 3 boquillas por delantera, y puede ser que una boquilla pulverice más que otra boquilla, entonces en el radio, en el anillo, digamos, más alejado, la gota sea grande y esa gota resbale de la hoja y vaya al suelo. Más cerca del aspersor puede ser que esa gota quede impregnada y pegada a la hoja. O sea, me parece que propone una pulverización muy arriesgada y muy diferencial a lo que es pasar con una pulverizadora de relativamente bajo costo, si estamos manteniendo los picos pulverizadores en buena condición, y no lleva mucho tiempo. No le veo realmente la ganancia. Okay. Mau Aguirre de Tensa en México te pregunta, Sebas, de repente suena como que está muy satanizado el tema de las lesiones, por el riesgo de lesiones. Me imagino que está hablando de lesiones debidas a la cancha. ¿Qué hay con respecto a los factores que no son tan fácilmente medibles como la preparación del jugador, la susceptibilidad a la lesión, el desgaste de los tejidos musculares, tendones, ligamentos? Eso se toma en cuenta. Lo digo porque repercute en el trabajo del greenkeeper, lo cual parece de repente un poco no objetivo. Bueno, yo creo que no ha habido atribución de lesiones a campos de juego por arriba de lo que realmente ocurrió. Me parece que han estado por abajo, o sea, creo que más que satanizar hay una especie de desconocimiento y
y no se ha pensado tanto, y no habrá sido el campo de juego. Ahora, dijimos que el 70% de las jugadas sin contacto, de ese 70 se le atribuyen el 30 al campo de juego. Quiere decir que es una fracción, digamos, es prácticamente un tercio de las jugadas sin contacto. Quiere decir que los otros 2 tercios se están relacionando directamente con la preparación física del jugador, sus antecedentes, roturas previas. Pero bueno, este 30 no ha sido muy machacado ni muy sacado a la luz como una crítica hacia nosotros. Al contrario, casi que nosotros queremos exponerlo un poco más para decir, cuidado, si el campo de juego no está bien y ustedes no me dan las herramientas para que esté bien, hay algunas de las lesiones que se producen por el campo de juego, pero yo no puedo no tener a este nivel profesional una aireadora, porque si cada vez que pido la aireadora y la arenadora es un lío y no hay presupuesto y la necesito y me la traen dentro de 2 meses, entonces yo creo que hay que darle su justa medida a las lesiones relacionadas con el campo de juego y ojalá que no lleguen a estar satanizadas. Creo que hoy no lo están. Okay. Nos pregunta por aquí, ¿qué altura de corte recomendás para evitar lesiones? Bueno, la altura, las 5 entidades que regulan el deporte, que son un piso de 20 y un techo de 30, donde yo me siento muy cómodo teniendo las canchas entre 23 y 25. Para canchas a 30 milímetros es más rugby, que se manejan más con 30. 25 es un promedio de toda la Premier League y la UEFA. ¿Hola? Sí, y por debajo de 20 raramente van, porque la fibra de los campos híbridos que hoy predominan en Europa tiene 20 centímetros de largo. 20 milímetros de largo. Entonces, no van por debajo de 20 milímetros, porque estarían agarrando a la fibra, cortando la fibra. Entonces, pero el promedio, y fue lo que fue lo instruido en el Mundial de Moscú, fueron 23 milímetros. Okay. Servando de Nueva México nos pregunta, ¿por qué es que se riega en medio tiempo y por cuánto tiempo? ¿En el medio tiempo? Sí. Buenísima pregunta. Lamentablemente nuestros directores técnicos miran la televisión y algunos tal vez han operado, han trabajado en Europa y entonces copian costumbres de allí donde encuentran que riegan pocos minutos antes del partido y luego en el entretiempo. Lo que ocurre es la diferencia totalmente opuesta entre la estabilidad de la arena y la estabilidad del suelo o la tierra. Vamos a pensar en 2 casos. Ustedes caminan hacia el mar por una playa. Mientras la arena está seca, ustedes no tienen estabilidad. Se van hundiendo, les cuesta hacer piso, el pie se les mueve. A medida que se acercan a la orilla, la arena se va poniendo cada vez más húmeda y la encuentran más firme, más trabada, hasta un punto donde están a pocos metros del agua y ustedes prácticamente pueden correr con total firmeza. ¿Qué pasa si lo hacen eso en un río? Ustedes se van acercando y primero van en una tierra que está seca y que está firme, y a medida que se acercan al río se van encontrando con lodo o con barro, con limo, y empiezan a patinarse. Entonces, mojar la cancha antes de un partido tiene totalmente sentido en Europa porque las canchas son de arena y ellos necesitan trabar la arena, necesitan con el agua darle estabilidad a la superficie. Entonces es un procedimiento lógico y razonable. Y lo hacen también en el entretiempo. Además está el agua que queda en la hoja y que reduce la fricción de la pelota con el césped, de tal manera que el juego se hace más rápido. Y eso es una herramienta que puede tener un director técnico para manejarla a su favor, manejarla en contra. Hay muchos
es llamativo en la Argentina cómo la mayoría quiere el césped húmedo y rápido, cuando uno puede decir, pero bueno, no todos los equipos son virtuosos, y si yo recibo a River o recibo a Boca, que les gusta rápido, yo tendría que poner el césped en 30 milímetros alto y seco, para sacarle piernas. Pero no, todo el mundo va por lo mismo, un poco por copiar y por no saber, y cuando aquí se riega demasiado, porque uno puede regar para que el agua no llegue al piso, pero que quede en la hoja y genere ese efecto de aceleración de la pelota, pero cuando el agua llega al piso, se ablanda, se pierde estabilidad, hay patinadas, hay más posibilidad de lesiones, y además hay muchísimos más daños en el campo de juego. Entonces, para mí ha sido una pelea tremenda durante años, y he tenido discusiones con el brazo derecho de Gallardo, que me pedía 3 minutos de riego, y yo le daba 1 y le decía que había regado 3. Y lo movíamos con la mano, porque la vuelta del aspersor son 3 minutos. Entonces, si uno quiere mojar de una manera homogénea, uno tendría que dejar la vuelta completa de 3 minutos. Pero 3 minutos ya resulta excesivo y ya empieza a haber roturas evidentes en el campo de juego inmediatamente. Entonces ahí le dábamos 1 minuto y a veces regaba un ángulo. Y a veces poníamos personas que giraban el aspersor y que en ese minuto lo aceleraran un poco. Ok. Vamos a ver. Don José Antonio nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de corregir pequeñas irregularidades, spots o puntos en un campo? Arena. Yo me agarro de la pequeña irregularidad. Son pequeñas irregularidades, arena. Se hacen carpeteados por arena, y generalmente yo les recomiendo siempre que cuando tienen que hacer un arenado, lo primero que hagan es ir a los sectores más bajos y hacer unas vueltas allí y hacer un relleno. Y luego hacen el arenado completo de toda la cancha. Pero lo primero, que es fácil de ver y fácil de ver si se atacó la parte baja, es hacer en estos sectores que requieren un poco más de arena. Okay. Martín Tupper de Chile nos pregunta, o te pregunta a vos, considerando las fuertes sequías de muchas de las zonas en la actualidad, ¿qué sistemas se han explorado para maximizar la eficiencia hídrica en cuanto al riego e incluso una posible recirculación de agua? La recirculación de agua es otro tema muy complicado, porque la recirculación de agua es muy bonito y suena muy ecológico, plantea un costo, pero cuando uno hace una recirculación de agua, el agua va a venir con restos de agroquímicos, va a venir con restos de sales derivadas de los fertilizantes, puede venir con nitratos, puede venir con metabolitos de todos los productos químicos que fuimos utilizando, de herbicidas, de insecticidas. Realmente, si no hay una necesidad de conformar normas internacionales o tratar de figurar en algún programa ambientalista que nos dé alguna cuestión, una visibilidad social o política, yo diría que usaría siempre agua nueva. Por supuesto, si el agua de pozo es alcalina o es salina, puedo empezar a considerar que es menos malo, ¿no? Y puedo tratar de recoger el agua de lluvia y tener una cisterna y bombear de esa cisterna y tratar de recogerla, pero voy a tener que hacer análisis regulares de ese agua que yo recojo para ver si no tiene contaminantes. Yo creo que un plus de eficiencia, más allá del que ya está determinado por el diseño del sistema de riego, que nos marca un techo de eficiencia, también está por el uso de sensores. Si nosotros tenemos sensores, sobre todo los que van midiendo cada 5 minutos en forma subterránea y nos van transmitiendo la información a una computadora, y yo veo perfectamente la curva de temperatura, de salinidad y de humedad a lo largo de una semana, un mes, un año,
Y yo veo cómo cuando fertilizo tengo un pico de salinidad, y cuando riego baja la salinidad, y cuando llueve me sube el contenido de humedad, y recién veo cuando después de una lluvia bajó a un contenido volumétrico determinado en el cual yo decido ahora empiezo a regar. Bueno, todo eso, conocimiento es poder. Si yo conozco eso, yo lo he hecho desde mi casa. Yo he estado controlando la cancha de River, donde pusimos 3 sensores que medían a 2 profundidades diferentes, y yo sabía perfectamente si, por ejemplo, había instruido que pusieran urea un día y que regaran después para diluirla. Yo sabía si habían hecho un riego suficiente o insuficiente y había riesgo de quemado, por el tenor salino que yo tenía en el tester superior. Y con la temperatura yo también puedo determinar si voy a sembrar o si voy a aplicar una urea, que me puedo llegar a tener algún problema de quemado. Es sumamente interesante. Por supuesto están estos aparatos nuevos, muy sofisticados, como el Pogo, pero hay que ir y hay que estar y hay que clavarlo. Entonces, es la diferencia entre ver una foto y ver una película. Si yo veo una película de todo el día, de cómo fueron las curvas de humedad, de salinidad y de temperatura de una cancha, yo tengo toda la información que necesito. Ahora, si yo fui y clavé el pogo a las 3 de la tarde y me fui y le dije, hoy fertilizá con nitrato de potasio, yo ya no tengo ni idea cuál es la salinidad 4 horas más tarde o al otro día. Entonces, todos estos sistemas que son un poquito más sofisticados, instalados y conectados al sistema de riego, son una enorme ayuda. Ok. Guillermo nos pregunta, vamos a ver si entiendo bien esta pregunta. Hola Sebas, ¿cómo estás? Respecto a un partido de 90 minutos en el fútbol profesional, ¿a cuánto dirías vos que equivalen 2 horas de entrenamiento del plantel profesional en la misma cancha? Qué buena pregunta. Es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque salen los jugadores del vestuario y en vez de ser deportistas parecen jubilados. Se van al arco que les queda más cerca. Y se quedan ahí toda la tarde pateando corners y pateando tiros libres de la misma baldosa si es posible. Con lo cual es muy relativo. Si vos no le imponés una rotación dentro del campo de juego, en una hora te van a destrozar el área chica y siempre es el mismo arco. Al otro no van. Y vos decís, pero si ustedes salen a hacer ejercicio, ¿por qué no va al otro que queda un poquito más lejos? Pero no lo hacen. Entonces, hay un video muy interesante que ustedes van a ver en nuestro canal de YouTube, donde hicimos una visita el año pasado al St. George's Park, que es el centro donde entrena la selección nacional inglesa. Ellos instalaron en la cancha principal un sistema que mide el movimiento de todos los jugadores y su efecto en el césped. Se llama Intelligent Play. Y con eso se fabrica lo que se llama un heat map, mapa de calor o mapa de uso. Y vos ves perfectamente luego de un entrenamiento en dónde jugaron, dónde afectaron, dónde rompieron, dónde estresaron a las plantas. Entonces, tiene suficiente poder el encargado, ¿no? En decirle, señores, mañana ustedes se trasladan a esta zona para hacer un loco o hacer un juego reducido. De todas maneras, evidentemente que es mucho por un partido de entrenamiento que un partido de fútbol. En el partido de entrenamiento hay prácticas reducidas y hay repeticiones y repeticiones y se daña más el campo. Gerardo Albornoz dice, excelente presentación, Sebas. Es así, este sistema, me imagino que está hablando del sistema rectangular de drenaje, está instalado en 2 campos de juego y a partir del segundo año comenzó a saturarse la malla de textil que lo recubre y bajó mucho su eficiencia. Era lo que vos estabas diciendo un poco. Sí. Él puede atestiguar porque él maneja
increíblemente bien el predio de AFA. Siempre son canchas que nos traen muchos problemas porque están tan bien que luego vienen los jugadores y quieren todas las demás como las de AFA. Pero bueno, ese es mérito de Gerardo. Y sí, ahí ese sistema no está recomendado por ninguna institución hoy dentro de sus protocolos de construcción. Okay. Nicolás Rosasco pregunta, y creo que tiene que ver con la siguiente pregunta también, que es de Leiner Bertrán. ¿Qué características tiene que tener la arena para incorporar en un campo de juego de tierra nativa? El sitio es en Neuquén, Patagonia, y tenemos distintos tipos de arena en nuestra zona, pero no sabría cuál es la adecuada. La siguiente pregunta es de Leiner Beltrán, creo que es acerca de lo mismo, y es, quisiera saber cuál es la granulometría de arena más recomendada aplicar. Saludos desde Colombia. La granulometría es 0,25 a 2 milímetros y dentro de ese rango debería estar el 60% mínimo de todas las partículas. Puede haber por debajo no más de un 10 y por arriba no más de un 20. Si todo el rango está entre 0,25 y 2, y yo trataría que estuvieran entre 0,50 y 1, si fuera posible, o sea, yo me metería dentro de ese rango, esa es la arena de características SUSGA y que tiene muy buena tasa de infiltración. Ok. Vamos a ver, creo que hay una última pregunta por acá del colombiano Leiner Beltrán, y es, ¿dónde recomendás, yo creo que es una pregunta muy abierta, pero ¿dónde recomendás formarse como greenkeeper? Qué buena pregunta. Yo creo que... Hay escuela de la calle y hay escuela académica, supongo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, como greenkeeper para campos deportivos hay buenas oportunidades en Europa y algunas de ellas requieren el manejo del inglés. Yo he visto muchas propuestas laborales este año, inclusive de Wimbledon, de clubes importantes, y bueno, son lugares interesantes. Ahora, Argentina, lamentablemente, por una coyuntura política y socioeconómica, no es un buen lugar hoy, pero creo que Brasil está más adelantado que nosotros, para aquel que maneja un poco el portugués. Chile tiene algún campo de juego en muy buen estado, pero en definitiva, acá lo importante, yo creo que siempre un buen mentor, entrar en un equipo donde haya una persona liderando ese equipo que realmente entienda y que te pueda educar. Yo tuve la suerte de trabajar con Gerardo en AFA yo estuve 10 años, pero no me acuerdo si los 10 años estuvo él, pero ponele mínimo, tal vez 7, 8, él sabrá mejor que yo. Pero Gerardo era una esponja, absorbía absolutamente todo y preguntaba y quería, y bueno, había tan poco material en español en esa época, hace 20 años. Hoy hay muchísimo más, pero bueno, después yo te diría que no tomen ningún curso a distancia. Esto, aprenderlo por correspondencia o por internet, es sumamente difícil. Esto hay que estar, esto hay que caminar, hay que sentir la compactación en la suela del pie, hay que ver la máquina, hay que mezclarlos. Esto es eminentemente práctico. Es como aprender a manejar por internet, no, esto es en la calle. Y yo siempre buscaría un lugar donde haya una cabeza que tenga experiencia, ¿no? Me recuerda cuando te he visto caminar por una cancha casi que de cuclillas o de rodillas, ¿verdad? Oliendo, ¿verdad? O sea, definitivamente es algo que hay que estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y los que tienen un enorme mérito son los superintendentes de canchas de golf, que están a las 6 de la mañana en la cancha, a veces a las 7, mirando el rocío y ven la telita de los hongos en ese momento, y
eso es una experiencia invalorable. Una de las cosas que también es bueno que él se proponga como voluntario para algunos eventos, como por ejemplo algunos torneos de golf te permiten anotarte como voluntario, los Juegos Olímpicos lo hicieron, hubo mucha gente, Brandon mismo fue como voluntario a Brasil, y bueno, todas esas experiencias no solamente van a laburar como burros, van a aprender y van a hacer muy buenas conexiones. Muy bien, bueno, creo que tenemos una última pregunta por acá. Después de una lluvia fuerte, con un buen diseño de drenaje, ¿en cuánto tiempo podrías estar de nuevo jugando? Bueno, hay términos acá un poco ambiguos, que es Lluvia lluvia fuerte. fuerte y buen drenaje. Pero la capacidad drenante en metros cúbicos se mide. Uno sabe que uno tiene una capacidad drenante determinada. Primero se tiene que saturar todo el perfil de suelo, o sea que yo puedo todavía absorber una cantidad de lluvia en ese 50% de espacios de pozos que tengo en el perfil superficial de 35 centímetros. Yo ahí tengo una capacidad de almacenar y absorber esa primera lluvia. Luego van a empezar a trabajar los drenajes. Pero yo creo que el objetivo de todos nosotros es cancelaciones cero. El sistema de drenaje tiene que aguantar el promedio de las lluvias históricas e inclusive a algún punto un poco más alto. Evidentemente, si llueven, lo que pasa es que las canchas van perdiendo tasa de infiltración con los años. Si uno agarra una cancha nueva tiene arriba de 200 milímetros por hora. Podríamos estar jugando bajo un diluvio torrencial y el partido no se suspende. Ahora, si no hacemos todas las aireaciones y los arenados suficientes, la materia orgánica va a ir ganando de a poco espacio y la tasa de infiltración va a ir bajando. Y podemos llegar a tener una excelente tasa de infiltración de 60 milímetros, pero puede ser que en algún momento se vea superada por una lluvia que viene desde 12 horas antes del partido. Entonces, yo creo que no debe haber partidos suspendidos por lluvia y los únicos partidos que se tienen que suspender son por nieve. Cosa que casi todos nosotros, los que estamos acá en Latinoamérica, estaríamos exentos. Pero los que tienen nieve en Europa le ponen calefacción y tampoco quieren suspender por nieve. Entonces, para estar a nivel internacional, no debe haber suspensiones por contingencias climáticas, salvo que sea un huracán o algo muy grave, ¿no? Bueno, ya estamos hablando entonces de minutos, entonces, de 10, 15, 20 minutos máximo, ¿no? Sí, sí. Eh, Yo creo que, bueno, hemos visto aquí Copa Libertadores que en 10 minutos de lluvia la cancha tenía charcos por todos lados, no se podía jugar, en 10 minutos. Eso habla de una capacidad de infiltración muy, muy baja. Y un club que juega Copa Libertadores y que recibe los millones que la Copa Libertadores le da por avanzar en las diferentes instancias, no puede tener un campo de juego que tenga esas falencias. El problema es cuánto tiempo tengo que parar la cancha para poder hacer una cancha nueva. Y ahí vienen los problemas. Ahí claro, vienen a final claro, de cuentas, como lo dijo un amigo nuestro mexicano, mutuo, es ante la construcción de un estadio y una inversión de millones de dólares de renovación, etcétera, etcétera, dejan el tema de la cancha y el sistema de riego para último, y la constructora está completamente de acuerdo en poner lo más barato que se puedan encontrar, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, toda esta inversión de millones de dólares en graderías, en estacionamientos, en fin, en todo, ¿verdad? Se debe a este rectángulo de césped, y no le vas a poner lo mejor. O sea, es casi como un asunto cultural, ¿no? ¿Verdad? sí, el gran aguafiestas, valga la redundancia de la palabra
agua, fiestas, es el campo de juego. Todo lo demás es difícilmente impida, salvo que haya un corte de luz masivo, pero normalmente, ahora se le está brindando esta atención. Cuidado que FIFA tiene ya un nuevo protocolo del año 2018, cada vez es más estricto. Con Mebol, con Maristela, están trabajando muy bien en hacer también un protocolo y controlar las canchas. Yo tuve la suerte de ser invitado este año a formar parte del consejo de la World Rugby y estamos entre 6 consultores internacionales, estamos haciendo un protocolo de construcción y mantenimiento de campos campos de juego de césped. Y bueno, ustedes saben que en rugby se producen daños muy fuertes, a veces hay canchas que están destruidas, bueno, eso tiene que mejorar. Así que se está trabajando muy, muy fuerte en esto. Y espero que el ejemplo de Argentinos Juniors sea prontamente copiado por otros clubes. Ustedes vieron ahí cómo sale el agua en los corners y realmente eso permite, ellos van a poder jugar un fin de semana, van a ser el único equipo tal vez que jueguen, la fecha se va a suspender igual, pero ya están en otro nivel. Muy bien, tomando el tema de la arena, la misma persona que nos hizo la pregunta, Nicolás, dice, yo creo que, yo preguntaba acerca del tipo de arena, si se utiliza más natural, sílica, de playas, volcánica, ¿qué es exactamente? ¿Hay alguna forma de decir si una es mejor que otra? Sí, tienen que ser arenas de sílice, las mejores, y de formas angulares, no redondeadas. O sea, necesitamos que las partículas se traben entre sí. El problema de las canchas de arena es la falta de estabilidad. Con la bermuda tenemos una estabilidad muy buena, porque las bermudas forman una trama, una red de estolones y rizomas subterráneos que le dan una estabilidad que las canchas de raygrass en Europa no tienen, por eso apelan tanto al híbrido. Pero la de sílice sin sales y que también haya, no es malo que haya una variabilidad dentro de la granulometría. O sea, si yo les dije hoy 0,25 a 2, toda partícula que esté entre 0,25 a 2 sirve. No sería bueno que todas las partículas tuvieran 0,75 y fueran todas iguales, porque ahí también tenemos un problema de estabilidad. Entonces, que haya una mezcla, pero siempre dentro de ese rango, ayuda. Y hay que tener cuidado con las arenas calcáreas, las que tienen conchilla, las que vienen de la playa, porque ahí nos aportan un tema químico de carbonatos de calcio y que hay que empezar a neutralizarlo. Ok. Bueno, un par de preguntas más. En tu opinión, Sebastián, ¿cuál es el pack de maquinaria para mantenimiento de cancha de fútbol? Yo creo que hay un pack básico, ineludible para un campo de primera división, que es una cortadora helicoidal triple con cuerpos de corte vertical, dos cortadoras manuales helicoidales para preparar para un partido de alto impacto, prepararlos con máquinas manuales, una pulverizadora buena, no esas que es un tanque, una bombita y 6 picos, porque necesitamos que tire de una forma más pareja cuando hacemos curvas y cuando recorremos. O sea, lo ideal sería una computarizada como las que se usan en golf, pero hay cuestiones intermedias. Luego, bueno, sacapanes, una aireadora, y ahí creo que la Procore de Toro, la 684, no tiene comparación. Y posiblemente la aireación profunda sea un tema que se puede alquilar porque es para hacerlo 1 o 2 veces al año, pero la aireación convencional, cuando uno no tiene la máquina, la contrata 2 veces. Cuando uno tiene la máquina, la usa todos los meses, la usa 12 veces. Así que creo que en ese sentido es una máquina imprescindible.
Bueno, y creo que la última pregunta que tenemos acá es, ¿cuáles son los tiempos normales de construcción de una cancha húlga? Bueno, si uno encuentra un terreno que no tiene problemas intrínsecos, como que sea terreno de relleno, un basural, o que te haya problemas de a dónde enviar el agua en exceso, si un terreno promedio, yo creo que la construcción de la cancha sin la implantación, digamos, desde el momento que se entra hasta que se hace la plantación, son aproximadamente 2 meses y medio sabiendo perfectamente bien qué es lo que hay que hacer y cuáles son los pasos. Luego, hay tres opciones en realidad. Una es hacer un row planting o una siembra y esperar 3 meses. Otra es poner rollos, pero tenemos que tener en nuestro país un productor de rollos con una muy buena calidad y pureza de la cobertura de césped y que haya hecho los panes sobre un sustrato idéntico al que nosotros pusimos en la cancha, o sea, de arena. En la Argentina eso no existe hoy. En Brasil sí. Entonces, en Brasil estaría esa opción. Y la tercera es hacer una cancha en un predio de práctica del club, donde hacemos una capa de arena de 8 o 10 centímetros, plantamos el césped en simultáneo que construimos la cancha, y en el momento en que está lista la construcción, cosechamos esos panes, esos rollos, y los traemos del predio de práctica y nos autoabastecemos con un vivero propio. Eso también requiere luego, en el segundo y el tercer caso, ya sea que le compremos a un productor o que lo hayamos producido nosotros para nosotros mismos, requiere también de acuerdo al grosor y a las raíces, pero por 15 días, 20 días eso no se va a poder jugar. Algunos habrán recordado un partido que hubo el año pasado en España, complicado, donde estaba fantástica la cancha, pero los panes no estaban todavía fijados y se levantaban y había un riesgo para el jugador tremendo. Ok, perfecto. Bueno, creo que no hay más, creo que no veo más preguntas. Veo un par de amigos que normalmente no he visto conectados. Un saludo a Charles en México y a otro mexicano, Fernando Varela, que tengo un rato de no verlo y no lo había visto conectado hasta ahora. Así que un gran abrazo, Fernando, a vos. No sé si querés redondear con una conclusión, Sebas, y ya damos por terminada la tarde. Bueno, sí, la conclusión es que estamos viviendo un momento muy, muy difícil, en algunos casos trágico, con pérdida un poco de esperanzas y realmente difíciles para los que tenemos que pasar muchos días en cuarentena. Pero entiendo que Sudamérica y Latinoamérica, inclusive México, que ha tenido algunos problemas con algunos estadios muy importantes, tienen necesidad de crecer, de modernizarse, de ayornarse y de parecernos más al primer mundo. Y creo que acciones como esta que favoreció Toro, y charlas que damos, y materiales que publicamos, nosotros estamos muy activos en las redes sociales, hay un componente educativo y de difusión enorme, porque si se agranda, si estos conceptos calan en la dirigencia, calan en algún director técnico que tal vez esté entre los 75 personas que hoy nos siguieron, y empiezan a diseminar esto, me parece que la torta se va a agrandar para todos y todos vamos a poder trabajar en equipos y realmente puede haber un 2021 mucho más interesante, con proyectos de alto vuelo, y empiece a haber parte del presupuesto del fútbol empiece a caer en los campos de juego. Así que yo en eso soy optimista. Tardé 30 años para empezar a ver esto, y creo que llegó el momento. Me parece que
que Conmebol lo tiene claro, FIFA lo tiene claro, y hay planes para que los torneos FIFA del año que viene y los que siguen tengan en Sudamérica y en Latinoamérica la misma calidad, y a nuestros hermanos mexicanos que van a tener el Mundial en el 2026, seguramente van a empezar a trabajar en el 2022, después de Qatar, ya van a empezar a trabajar en los campos, porque se trabaja con muchísimos años de anticipación. Hay gente que está en Qatar desde hace 3 o 4 años trabajando. Así que no falta tanto para que empecemos a volar un poco más alto de lo que volamos hasta ahora. Muy bien, bueno, yo por mi parte creo que ya tenemos 2 horas, creo que estuvo muy bonita, estuvo muy fluida y muy interesante tu charla. Te agradecemos como siempre, Sebastián, tu amabilidad de compartirnos el vasto conocimiento que tenés en el tema. O sea, la verdad es que siempre, yo por lo menos personalmente siempre me siento y me quedo con la boca abierta de lo que aprendo, y estoy seguro que muchos así acá. Caballeros y damas, los que estén por aquí, les agradecemos muchísimo su atención. Seguimos con los webinars la próxima semana. Por favor, síganos en nuestra página de Facebook o en la de Instagram. Ahí vamos a estar anunciando en los próximos 2 días cuáles son los temas de las próximas 2 semanas. Y creo que vamos a tratar de ampliar estos espacios, no necesariamente comerciales. Hemos hablado mucho de equipo y de la marca Toro y de la maquinaria y todo eso, pero también estos espacios extra comerciales como con Sebastián aquí, para aprender del porqué de las cosas. Creo que son muy agradables, son muy útiles, y creo que vamos a trabajar un poquito en traerles un poquito más de variedad en ese sentido. Así que déjame un aviso parroquial. Yo les quería contar que Profil Consulting Latam tiene actividad en toda Latinoamérica, así que cualquier consulta, cualquier proyecto, cualquier nuevo dudas, inclusive gratuitas o cuestiones que necesiten saber, pero nos movilizamos ya sea para construir canchas o para renovar canchas o para hacer los tests a cualquier país de Latinoamérica, y bueno, y en especial México, que es un país que yo quiero mucho y donde he comprado una propiedad y creo que voy a estar visitándolos muy seguido. Así que, bueno, la idea es nosotros trabajar regionalmente, y me pongo a disposición de todos. Bueno, pues perfecto, muchísimas gracias, Sebastián. Estuvo excelente, muy buen presentación. Gracias, Brandon. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yeah. Sí, Brandon. Y seguimos a todos, muchas gracias. Buena suerte a todos. Yo sé que todos son probablemente muy aburridos en su casa, pero buena suerte a todos y espero que les vemos pronto.